Bueno, vamos a abordar algunas características generales del postestructuralismo. El postestructuralismo es una corriente crítica que surge en Francia hacia los años 60. Es una respuesta a la corriente de pensamiento estructural que está fuertemente influenciado por las ciencias humanas y las ciencias sociales. Se da por una cuestión a las verdades absolutas, las estructuras fijas y los significados únicos. De allí nacen sus influencias con Nietzsche, Heidegger y Marx a través de precisamente esa cuestión de la verdad. Hay un nacimiento de lo que son las múltiples interpretaciones, hay una cuestión hacia lo que es el ser con la categoría del Dasein, que precisamente surge a partir también de toda la época contextual de la modernidad, del enfoque de la tecnología, la razón instrumental y la objetivación del mundo. Y precisamente también se da a partir de cuestionarse eh, el mundo a partir de las estructuras sociales, que pues es un concepto que trae a colación Marx. A partir de estas influencias y de estas ideas principales, hay unos autores que van a empezar a desarrollar su discurso postestructural, dentro de los que destacamos a Michel Foucault, a Jacques Lacan, a Claude Lévi-Strauss, a Roland Barthes y a Judith Butler. Uno de los hechos más relevantes que llevan a la construcción de este pensamiento fue mayo del 68, que surge en Francia como una ola de protestas estudiantiles y sociales que buscan reforzar el espíritu crítico y contestatario del postestructuralismo, precisamente porque vienen de un pensamiento eh, muy de sistemas y muy de estructuras fijas. Uno de los hechos históricos también relevantes es el atentado del 11 de septiembre del año 2001. Filósofos como Jean Baudrillard han reflexionado sobre la naturaleza justamente del terrorismo en esa época, que es en este caso posmoderna, y describe el terrorismo como poder electrónico distribuido en todas partes sin un centro visible, pero con la capacidad de explotar en cualquier lugar, en cualquier momento. Esto sugiere que el terrorismo es una forma de poder descentralizado y difuso que puede ser difícil de combatir. En este caso, devino justamente de Oriente. Básicamente esa idea de que Oriente estaba dormido. Todo lo contrario. Bueno, continuando con esto, queremos hablarles del origen. El origen del postestructuralismo surge como una crítica al estructuralismo, particularmente a conceptos como leyes, estructuras, certeza, método, objetividad, reduccionismo, homogeneidad y cientificismo. Se caracteriza por el rechazo a verdades absolutas y metarrelatos, tiene un énfasis especial en lo que conocemos como pluralidad, diferencia, multiplicidad y diversidad, y reconoce al conocimiento y a la verdad como construcciones sociales, al lenguaje como no un reflejo de la realidad, sino como una constitución de la misma. Reconoce también las miradas situadas y locales, hay un cambio de lo universal a lo local y se genera como un mayor valor a lo que es la sospecha y el escepticismo. También se habla, por otro lado, de unos conceptos claves. El primero de ellos es el discurso de Foucault, en el cual se habla de que el discurso está estrechamente vinculado al poder y a través de él se ejercen formas de control social. Nos hablan de que el discurso cambia con el tiempo y está determinado al contexto. El segundo es la deconstrucción de Derrida, en el cual se analizan los textos para demostrar contradicciones, para desarmar, para buscar tensiones internas, cuestionar y desestabilizar. La tercera es la multiplicidad de Deleuze, en el cual se da un rechazo de las categorías físicas que mencionaba mi compañera anteriormente. Y finalmente nos hablan de microhistorias, donde hay un énfasis en las narrativas locales y particulares. Nos hablan pues de que las realidades son dinámicas, abiertas y cambiantes. Continuando con esto, vamos a hablarles más específicamente de los autores a lo largo del tiempo. Iniciamos en 1916 con Ferdinand de Saussure, en el cual es publicado el curso de lingüística general, nace la idea del lenguaje como el sistema de signos, nos hablan también del significante como forma fija o el sonido de una palabra y el significado como la representación mental.
nos habla un poco de que esta relación es arbitraria y convencional y no como anteriormente lo conocían. Seguido de esto, en 1920, aparece el autor Roman Jakobson y Víctor Shklovsky con el formalismo ruso, en el cual se establecen las bases para el análisis estructural en la literatura particularmente. Después, en 1943, está el autor Jean-Paul Sartre, que publica su obra tan conocida, El ser y la nada, la cual es la base del existencialismo, que influye profundamente en lo que conocemos como posmodernismo. Después de esto, en 1949, está Claude Lévi-Strauss, que publica Las estructuras elementales del parentesco, en la que se aplica el estructuralismo al campo de la disciplina antropología. Bueno, de acuerdo con los registros, se habla que en la segunda mitad del siglo XX, viene justamente en 1950, viene una expansión del estructuralismo en Francia. Sin embargo, una década después, con los textos publicados de Roland Barthes, de mitologías, con ese análisis de la estructura y la cultura de masas, le viene justamente una crítica muy profunda. Esto va a arrancar más o menos en el 60 con unos análisis que hace Jacques Lacan y Michel Foucault, especialmente Jacques Lacan introduce el estructuralismo en el psicoanálisis y ya Michel Foucault es una crítica fuerte a ese estructuralismo y ya viene justamente todo el pensamiento postestructuralista con su obra Las palabras y las cosas, con su metodología o su método de la arqueología del saber que explora epistemológicamente aspectos claves del cambio en la estructura de las ciencias sociales. Luego Jacques Derrida, ya decíamos, con el concepto de construcción, en su libro de la gramatología, introduce para hacer un análisis textual y ahí hacer justamente un reconocimiento de las contradicciones. Todo esto viene en un suceso que ya mencionamos en Mayo francés, la transformación de las ideas, valores morales, la ampliación de los derechos individuales, la proliferación de organizaciones sociales. Todo esto en función de una revolución sexual y se establece el pensamiento postestructuralista puramente y se cuestiona allí las estructuras de poder y del conocimiento que es lo particular justamente del pensamiento postestructuralista o enfoque. Hacia 1970, Barthes propone la muerte del autor, determinando que ya no solo importa la idea de quién escribe, sino también de quién lee. Y esto pues da paso a las múltiples interpretaciones. En 1972, Deleuze y Guattari publican El Antiedipo, que es una crítica precisamente al psicoanálisis propuesto también por Freud y al control social sobre el deseo, en donde muestran cómo el poder se inmiscuye también en el consciente. Michel Foucault, por su parte, analiza cómo el saber está entrelazado con el poder, eh, cosas que también se ven muy específicamente en la obra de Vigilar y Castigar. Y con la historia de la sexualidad, que también es otro de los libros publicados por él, nos muestra que no es un tema solamente biológico, sino que también eh, viene de una construcción social que parte de otros discursos. Ahora bien, en 1979, Jean-François Lyotard, en su libro La condición postmoderna, va a hacer un análisis de los grandes relatos, la muerte de sus grandes relatos. Especialmente el relato de la Ilustración, que sostiene que la humanidad progresa hacia la razón y la libertad a través de la ciencia y la educación. El segundo sería el relato marxista, que sostiene que la historia es una lucha de clases que culminará en la revolución proletaria y la creación de una sociedad sin clases. Y finalmente sería el relato cristiano, en tercer lugar, que sostiene que la historia es una narrativa de la creación, la caída y la rendición. Hay un aspecto clave ahí en la muerte de Roland Barthes, una marca simbólica de la consolidación del postestructuralismo como corriente principal, y un texto que luego se publica llamado en ese mismo año, 1980, Capitalismo y Esquizofrenia, que explora allí algunos conceptos muy interesantes como línea de fuga, desterritorialización y el de rizoma. Jean Baudrillard, ya habíamos mencionado, examina especialmente la hiperrealidad, porque deviene justamente las simulaciones.
reemplazando la realidad y se replantean las percepciones culturales y sociales. Aparece un movimiento muy interesante llamado la izquierda lacaniana, con autores a la cabeza como Ernesto Laclau. Y en el año 2000-2009, ya para terminar justamente y arrancar el siglo XXI, se escribe un texto por Judith Butler llamado El género en disputa, muy polémico por ser la fundadora a través de ese texto de la teoría queer que busca desafiar las normas y categorías tradicionales de género y sexualidad. Bueno, para concluir, nos gustaría mencionarles unas reflexiones. La primera es el impacto en la educación de lo que entendimos como postestructuralismo. Bueno, en primer lugar, pues invita a criticar a la idea de un currículo universal o una verdad educativa única. Nos promueve una educación crítica, inclusiva y contextualizada que se centre en la voz de los sujetos y en la diferencia. Nos invita a pensar en la educación no como un modelo único y fijo, sino como un campo abierto a múltiples interpretaciones. Nos invita también a analizar un poco el estructuralismo como esa educación que no está solo con hechos aislados, sino que parte de un sistema organizado, lenguaje, cultura y normas. Finalmente, sobre la relación con el desarrollo social, el postestructuralismo pues reconoce la importancia de visibilizar lo que son las minorías, las identidades marginales y las formas alternativas de conocimiento. Nos propone una visión de desarrollo como un proceso múltiple, local y no lineal. Cuestiona modelos tradicionales que conocemos como progreso y modernización y apoya enfoques que buscan comprender regularidades en el desarrollo humano. Finalmente, tenemos una frase que recoge todo nuestro pensamiento, la cual es: el estructuralismo brinda herramientas para analizar sistemas y patrones en la educación y la sociedad, pero el postestructuralismo nos da herramientas para cuestionar, flexibilizar y transformar esos sistemas pensando siempre en la diversidad, el cambio y la crítica. Muchas gracias.